abordado nada del resto de cosas. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? A ver, sí se observa. Ya, listo. Entonces, a ver, las razones trigonométricas se definen en primera instancia, ¿sí? Para ángulos agudos, ¿sí? O sea, para ángulos cuya medida está entre 0, ¿sí? Y 90, excluido obviamente el 0 y excluido el 90, ¿sí? Se definen estas razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y de hecho, en cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? Se puede definir justamente estas relaciones, ¿no es cierto? Estas razones entre el cociente, ¿no es cierto? Entre el cateto opuesto, la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa, ¿sí? A esa razón, ese cociente, ¿no? ¿Sí? Entre esas dos longitudes, normalmente se le llama el seno del ángulo que subtiende justamente al cateto opuesto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo dibujar cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? Cualquier triángulo rectángulo. Hagámoslo así. Donde el ángulo recto, digamos, es este. ¿Sí? Pongamos A, B y C, ¿ya? Los lados del triángulo. Los vértices del triángulo. Y digamos que yo quiero saber, ¿sí? ¿Cuáles son las razones trigonométricas de este ángulo, del ángulo A? Entonces, el seno del ángulo A vendría a ser a qué igual. En este caso sería el cateto opuesto, que sería BC sobre la hipotenusa, que es AC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El coseno del ángulo A sería en este caso cateto adyacente, que es AB, sobre, ¿sí? La hipotenusa, que es AC. ¿Sí? La tangente, ¿qué sería? Del ángulo A, sería igual a ¿qué? A BC, la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. AB. Así está definido. Si, por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, las razones trigonométricas del ángulo C, de este ángulo, cambio, ¿cómo lo haría? A ver, esto sería en cambio cateto opuesto, el seno del ángulo C, ¿sí? Sería cateto opuesto, AB, sobre la hipotenusa que sigue siendo AC, ¿sí? El coseno del ángulo C, ¿sí? Sería igual a al cateto adyacente, que sería BC, sobre la hipotenusa, que sigue siendo AC, ¿sí? Y la tangente del ángulo C sería igual a ¿qué? A cateto opuesto, que sería B, sobre, ¿sí? BC. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esas son las, digamos, principales razones trigonométricas para este triángulo, ¿no? Y del ángulo B no puedo determinar las razones trigonométricas porque la medida del ángulo B en este momento es de 90. Y no hemos definido el seno o el coseno para ángulos que no sean únicamente agudos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro, señorita? Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Yo puedo hablar inclusive también de las identidades, ¿no es cierto?, de los inversos multiplicativos, ¿no es cierto? Y si yo quiero determinar el coseno del ángulo, la cotangente del ángulo A, es 1 sobre la tangente del ángulo A. La secante del ángulo A es 1 sobre el coseno del ángulo A, ¿sí? Y la cosecante del ángulo A es 1 sobre el seno del ángulo A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas son las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas de un ángulo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver y vamos a hablar un poquito de algunos ángulos bastante conocidos, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Y vamos a empezar con un ángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a, vamos a dibujar un triángulo equilátero,
¿sí? Un triángulo equilátero, ¿sí? Asumamos y supongamos que este triángulo equilátero, ¿sí? Todos sus lados miden 2, ¿sí? Todos sus lados miden 2, ¿sí? 2 unidades, ¿sí? Llamémosle el punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué características tienen el triángulo equilátero? Pues que las longitudes de sus lados son iguales y las medidas de sus ángulos también son iguales. Y en ese sentido, como las medidas de sus ángulos son iguales, o sea, la medida de este ángulo es igual a la de este, igual a la de este, y como la suma de sus medidas debe dar 180, la medida, ¿no es cierto? ¿Sí? La medida del ángulo A sería exactamente 60. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La medida del ángulo A sería 60. ¿Sí? La medida del ángulo C también sería 60. ¿Sí? Y la del ángulo B también sería 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta respecto a este triángulo? ¿Sí? Resulta que si yo en este triangulito, ¿sí? Trazo, ¿sí? La bisectriz de este ángulo, la bisectriz de este ángulo, ¿sí? Resulta que la bisectriz de este ángulo resulta ser la altura, ¿sí? Y la mediatriz del lado opuesto, ¿sí? ¿A qué se refiere con la altura? La altura significa ¿a qué? A que corta el lado opuesto perpendicularmente, es decir, este ángulo justamente desde aquí es de 90. ¿Y qué se refiere que sea mediatriz? Que divide, ¿sí? Divide al lado opuesto en dos partes iguales. Si su medida total era 2, cada una de estas partes, por así decirlo, ¿sí? Sería 1, tendría de medida 1, ¿sí? Y este ángulo valdría 90. Entonces digo, a ver, voy a sacar ese angulito aparte, ¿sí? Llamémosle aquí el punto D, y este triangulito lo voy a sacar aparte, ¿sí? Este triangulito en A, B, D, ¿sí? Ya sabemos que la medida de este es 60, ¿sí? Al trazar la mediatriz, significa que la medida se divide en dos partes iguales, es decir, esto sería 30, ¿sí? Y obviamente este ángulo de aquí vendría 90 porque era un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Mire, tenemos un triángulo interesante, ¿no? Aquí, donde ya sabemos que la medida de esto es 1 y la medida de este otro es 2, ¿sí? Entonces, recordemos una cosa súper importante de los triángulos eh, rectángulos. Una cosa y súper importante de los triángulos rectángulos, ¿sí? Es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué nos asegura? ¿Sí? El teorema de Pitágoras nos asegura que cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? La medida, ¿sí? Pongámosle A, B, C, ¿no es cierto? ¿Sí? La medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de las medidas de sus catetos. AC al cuadrado más BC al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Podría repetir esa parte, por Ya, favor? a ver, el teorema de Pitágoras nos asegura que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? La medida de su hipotenusa, ¿no es cierto?, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. AC y BC respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí habían visto el teorema de Pitágoras? ¿O nunca lo habían visto? Ah, cuenten. No, ¿Sí sí, o lo hemos no? visto. Sí, Sí. yo recuerdo que en la escuela nos decían el famoso teorema de Pitágoras. Lo interesante sería hacer su demostración y cómo se llega a probar que en realidad el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? La demostración es súper interesante. Sí, eso sí.
No estamos en curso de geometría, pero en un curso de geometría sí deberían hacer la demostración. ¿Sí? Ya. Bueno, cambiando esto. Recordemos si este es al fin y al cabo es un teorema y lo vamos a usar aquí. En esta circunstancia, sabemos, miren, que en esta circunstancia la distancia de AB, ¿sí? Es 2, ¿sí? La distancia de AD es 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no sabemos cuánto es la distancia de BAD, pero sabemos que este es un triángulo rectángulo. Es decir, este es un triángulo rectángulo, es decir, es verdadera esta proposición. AB al cuadrado, ¿sí? Es igual a AD al cuadrado más BD al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por el axioma de sustitución que tendríamos, miren, AB al cuadrado sería 2 al cuadrado, es igual a AD es 1 al cuadrado, más B por D elevado al cuadrado. ¿De dónde qué tendríamos? Tendríamos que BD al cuadrado sería igual a 4 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde qué tendríamos? BD al cuadrado es igual a 3. ¿Sí? ¿Puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados? Sí, en efecto, puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados. B por D en valor absoluto, ¿sí? Sería igual a raíz de 3. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa interesante. ¿Qué sabemos acerca de la distancia entre dos puntos? Eso vimos el día de ayer. La distancia entre dos puntos siempre es un número positivo. O sea, sabemos en esta circunstancia que BD es mayor que 0. Es un número mayor que 0. ¿Cómo se rompe del valor absoluto? Pues con positivo, por la definición de valor absoluto. Entonces ya sabemos que la distancia de B a D es raíz de 3. Entonces aquí tendríamos que esto vale raíz de 3. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces ahora sí, vamos viendo un poquito más adelante. Y ahora sí vamos a introducir las razones trigonométricas. Entonces digo, a ver, el seno del ángulo A, en esta circunstancia, ¿qué sería? Pues sería el seno, ¿sí? Del ángulo cuya medida es 60. ¿Estamos de acuerdo? Es el seno del ángulo A, ¿sí? Es el seno del ángulo cuya medida es 60 y sería en este caso, ¿cuánto? Ah, sería igual por definición, BD, ¿no es cierto? Partido por AB. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta circunstancia sería BD es raíz de 3, ¿sí? Y AB es 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, el seno de cualquier ángulo cuya medida sea 60, ¿sí? 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El coseno del ángulo A sería en esta circunstancia que el coseno, ¿sí? Del ángulo cuya medida es 60. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, ¿qué sería igual? Cateto adyacente, que sería AD sobre AB, ¿sí? ¿Y esto qué sería en este caso igual? A 1 sobre 2, a 1 medio. La tangente del ángulo A sería la tangente del ángulo cuya medida es 60, y en este caso, ¿a qué sería igual? Sería cateto opuesto, que es B por BD sobre AD. En este caso, AD, sí, AD, sería raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La cotangente del ángulo A, que sería igual a la cotangente de 60, de un ángulo cuya medida sea 60, y este caso sería igual a ¿qué? ¿Sí? A 1 sobre la tangente del ángulo cuya medida sea 60, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y este caso sería 1 sobre raíz de 3. ¿Estamos claros? ¿Sí?
La secante, ¿qué es? La secante del ángulo A sería igual a ¿qué? ¿Sí? Sería la secante de un ángulo cuya medida es 60. En este caso sería 1 sobre el coseno del ángulo cuya medida es 60. ¿Estamos de acuerdo? En esta circunstancia sería, este de aquí sería 2. ¿Sí? La cosecante del ángulo cuya medida es A sería ¿cuánto? La cosecante, ¿sí? De un ángulo cuya medida es 60 y sería en este caso 1 sobre el seno del ángulo cuya medida es 60. En este caso sería 2 sobre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Algunos sé que se saben de memoria estas razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Sí? Es bueno, pero puede fallar la memoria. ¿Sí? Y en ese sentido es mejor saber la definición. ¿Sí? La definición y acordarse de este triángulo. ¿Sí? Acordarse de realizar y cada vez que necesite, ¿cierto? Alguna de las razones trigonométricas de estos de ángulo de 60 o del ángulo de 30, hacer el triangulito y con eso, con la definición trabajar y no equivocar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, intenten hacer lo que acabé de hacer. Ahorita es con el ángulo de 60, háganlo con el de 30. ¿Sí? Determinen el seno del ángulo B, que vendría a ser el seno del ángulo cuya medida sea 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Intenten hacer esto. A ver, les doy unos minutitos para eso. A ver, ¿qué tal les fue? ¿Cuánto es el seno de 30? Un medio. ¿Medio? Un Un medio. medio. ¿El coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿La tangente de 30? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? La cotangente de 30. Ah, ¿cuánto?
Ah, raíz de 3, ¿no? ¿Sí? La secante de 30. 2 sobre raíz de 3 y la cosecante de 30, ¿sí? Es 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos Sí. claros? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, siempre que me toque determinar o querer saber cuál es la razón trigonométrica del ángulo de 60 o de 30, me acuerdo de este triangulito y con eso ya tengo todo. ¿Sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Y vamos a aplicarlo esto en otro triangulito, ¿sí? Imaginémonos un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué tendría que ser este triángulo rectángulo isósceles? ¿Qué significa que sea isósceles? Que tiene dos lados cuyas medidas son iguales, es decir, la medida de este igual a la medida de este. ¿Estamos de acuerdo? Y es rectángulo porque este ángulo es recto, ¿no? ¿Sí? Imaginemos que la medida, tenemos A, B y C, ¿sí? La medida de, no, la distancia de AB, ¿sí? Es 1, y por lo tanto, la distancia de AC también sería 1. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? Pues la hipotenusa tendría una medida de, en este caso voy a aplicar otra vez el teorema de Pitágoras. C por B al cuadrado sería igual a ¿qué? A AC al cuadrado más AB al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, sería 1 al cuadrado más, ¿sí? 1 al cuadrado es igual a CD al cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos aquí la raíz de 2 es igual al valor absoluto de C por B, y como la distancia de C a B es un número positivo, C por B sería igual a la raíz de 2. Entonces esta distancia de aquí sería raíz de 2. Ya, y con eso ya tengo todo. Si este mide 90, a los ángulos opuestos, a lados opuestos les corresponden ángulos opuestos iguales. Lados iguales le corresponden ángulos opuestos iguales. En este caso, estos dos ángulos serían iguales. Y para que la suma de 180, cada uno de estos debería valer 45, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, su medida debería ser de 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, ¿cuál sería el seno del ángulo B? Sería el seno del ángulo de 45, de un ángulo cuya medida sea 45. En este caso sería cateto opuesto, que sería CA o AC, quiera verlo, AC partido por la hipotenusa, que sería BC. En este caso sería 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? El coseno de 45, ¿qué sería igual? Coseno de 45 sería igual a AB sobre BC. En este caso también sería 1 sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? La tangente de 45. ¿Qué sería igual? Sería en este caso AC, cateto opuesto, AC sobre cateto adyacente, AB. En este caso, 1, porque los dos lados miden en 1, ¿no? Son iguales, tienen medidas iguales. ¿Sí? La cotangente, ¿cuánto se daría? La cotangente de 45 sería 1, ¿sí? La secante de 45 sería raíz de 2, ¿sí? Y la cosecante de 45 también sería raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, podría repetir o sea, qué referencia tenía la contagente, la secante y
Cosecante. La cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. La cotangente de, qué sé yo, del ángulo, qué sé yo, W, es igual a que a 1 sobre la tangente de el ángulo W. La secante, ¿sí? De W es 1 sobre el coseno del ángulo W, ¿sí? Y la cosecante del ángulo W sería igual a 1 sobre el seno del ángulo W. ¿Sí? Esas relaciones hay entre estas relaciones, digamos, la cosecante, la secante y la cotangente respecto del seno, el coseno y la tangente respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A eso se refería? Sí, Inge, gracias. Sí, ya. ¿Sí? Justamente estas son las definiciones de esas razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, normalmente estas son el ángulo de 30, de 60 y el de 45, son bastante utilizados en muchas aplicaciones reales, ¿cierto? ¿Sí? Justamente porque su seno, coseno, sus razones trigonométricas son fácilmente de usar, ¿sí? Son números bastante, digamos, conocidos, ¿sí? De hecho, números racionales, ¿sí? Son números racionales, ¿sí? En principio, ¿sí? Las razones trigonométricas de estos ángulos son racionales, ¿sí? ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Algo más que no esté claro? ¿Sí? Ya, hay una pequeña curiosidad, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el ángulo de 30 y 60? Mire, resulta que el seno de 60 es igual a ¿qué? Al coseno de 30. El coseno de 60 es igual al seno de 30, ¿sí? ¿Y esto qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Justamente porque 60 y 30 son ángulos complementarios. ¿A qué se refiere con ángulos complementarios? A que su suma da 90. Entonces, esto ocurre con cualquier par de ángulos que sean complementarios. ¿Sí? Con cualquier par de ángulos que sean complementarios. Sucede que el seno, digamos, la razón es igual a la corrazón del complemento de la. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la corrazón? La corrazón del seno es el coseno. ¿Sí? La corrazón del coseno es el seno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De la tangente, la corrazón de la tangente es la cotangente, por eso lleva el co delante, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama cotangente. Y la corrazón de la cotangente es la tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La corrazón de la secante es la cosecante, por eso lleva ese nombre, y la corrazón de la cosecante es la secante respectivamente. Entonces, ese hecho pasa siempre con los ángulos complementarios, ¿sí? Si A y B son dos ángulos complementarios, es decir, la suma de la medida del ángulo A más la suma de la medida del ángulo B es igual a 90, ¿sí? Ahí se dice que esos ángulos son complementarios. Las razones trigonométricas del ángulo A son iguales a las corrazones trigonométricas del ángulo B, ¿sí? Es decir, el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B. El coseno del ángulo A es igual al seno del ángulo B. ¿Sí? Que es justo lo que ocurría con los dos ángulos, el de 30 y el de 60. Pero no solo con ellos, con cualquier otros que sean complementarios. ¿Sí está claro este teoremita? ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Sí? Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, que asumamos, por ejemplo, que el seno del ángulo A de un ángulo cuya medida es 10, ¿cierto? Es igual a, qué sé yo, a A, ¿sí? Automáticamente al saber esto, ¿sí? Gracias a este teorema, nosotros podríamos saber que el coseno, ¿sí? Del ángulo cuya medida sea 80, que es el complemento de este de aquí, es también A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y con cualquier par de ángulos cuya suma de sus medidas sea 90, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta, alguna otra duda respecto a esto? Disculpe, ¿cuál era la corrazón de la cosecante? La corrazón de la secante es la cosecante. Y la corrazón de la cosecante es la secante. ¿Sí? Del seno, a ver, aquí pongamos, aquí viene la razón, damos una tablita y acá pongamos la corrazón. ¿Sí? La razón es el seno, su corrazón es el coseno. Si la razón es el coseno, la corrazón es el seno, de la tangente es la cotangente, de la cotangente es la tangente, de la secante es la cosecante y de la cosecante es la secante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está más claro. ¿Sí? Sí, que muchas gracias. Ya, listo. ¿Sí? Ya, listo. Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué quieres? Tú quieres el teléfono, nada más eso es lo que quieres. Mentiroso. Te dije que te vais a poner pantalón hasta ahorita. Ya, ahí sí me escuchan. ¿Aló, aló? ¿Sí? Ya, ya, perfecto. Vamos a ver unas relaciones bastante interesantes para un ángulo agudo A, ¿no es cierto? Las siguientes proposiciones son verdaderas también. Dice, la tangente es igual a la división del seno del ángulo A para el coseno del ángulo A. ¿Y de dónde surge esto? ¿Por qué es igual? Porque nosotros nuestra definición de tangente, ¿qué habíamos dicho? Dado un triángulo rectángulo cualquiera, ¿sí? Digamos el ángulo A, B y C, pongámoslo así. La definición sería la tangente del ángulo A y para este triángulo rectángulo sería que BC sobre AC. ¿De dónde creen que llega esto de aquí? Ah, esto llega por la siguiente razón. A ver, el seno del ángulo ¿a qué sería igual en esta circunstancia? Sería BC sobre AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? El coseno del ángulo A es igual a, en este caso, a AC, ¿no es cierto? El cateto opuesto sobre la hipotenusa que es AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Miren, tenemos estas dos igualdades. Tenemos un teoremita que habíamos visto en las igualdades que teníamos que A es igual a B y C es igual a D. Podemos multiplicar miembro a miembro las desigualdades. ¿Y qué tendríamos? A por C, ¿no es cierto? Es igual a B por D. ¿Sí? Pero también podemos dividirlas miembro a miembro. O sea, si tengo A es igual a B y C es igual a D, puedo dividir miembro a miembro siempre y cuando C sea diferente de 0 y D también sea diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que sean diferentes de 0, puedo hacer esa división. Entonces, ¿qué tendríamos? A sobre C sería igual a B sobre D. En esta circunstancia, seno y coseno son números diferentes de 0 porque son distancias, razones de distancias.
Y esas distancias siempre son números mayores que cero. Entonces son números positivos tanto el seno de A como el coseno de A. Entonces no hay problema. Sí puedo dividir miembro a miembro. Y de estas dos, ¿qué coincidiría? Que el seno del ángulo A partido por el coseno del ángulo A sería igual a ¿qué? ABC sobre AB, ¿sí? Y acá sería AC sobre AB. Y si hago extremos con extremos y medios con medios, ¿qué pasaría? Este AB con este AB se cancelaría y ¿qué me quedaría? BC sobre AC, ¿sí? BC sobre AC. ¿Qué es BC sobre AC? Justamente la tangente del ángulo A. ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Sí está claro? Sí, aquí está justamente la demostración de que la tangente del ángulo A es la división del seno del ángulo A para el coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Y el mismo procesito haría para ¿qué? Para la cotangente, ¿no? Y de hecho, por la definición de cotangente, sería igual a ¿qué? Al inverso multiplicativo de la tangente, que en este caso es seno sobre coseno, quedaría al revés, coseno sobre seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto? ¿Sí? Entonces, a ver, una cosa que sí quiero que vayan sacando aparte, todas estas fórmulas, quieren llamarles fórmulas, que estamos sacando, digamos, a limpio, váyanlas pasando en una nueva hojita de que las vamos a ir utilizando en su debido momento. ¿Sí? ¿Ya? Avancemos un poquito más y hablemos de las identidades pitagóricas. ¿Sí? De las identidades pitagóricas en este sentido, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿por qué les llaman pitagóricas? Les llaman así porque nace, o su deducción, ¿sí? Nace del teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Y por qué nacen del teorema de Pitágoras? Justamente vamos a ver un triangulito rectángulo cualquiera, ¿cierto? Otra vez. Llamémosle A, C y B, ¿cierto? ¿Sí? A, C y B, ¿sí? Entonces tendríamos, este sería nuestro ángulo A. Entonces, a ver, sabemos por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Llamémosle que la distancia de AB, ¿sí? Es C, ¿sí? La distancia de B a C es A, ¿sí? Y la distancia de A a C es B, ¿sí? Llamémosle así. Entonces, gracias al teorema de Pitágoras, ¿qué sabríamos? Que C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Que es la versión siempre más corta del teorema de Pitágoras, ha sido esa. Es la que más se ha usado. ¿Sí? Digo, a ver, yo como A, B y C son números positivos, son distancias, ¿sí? Todos, A es diferente de 0, B es diferente de 0 y C es diferente de 0. Son todos diferentes. Entonces yo puedo dividir a toda la igualdad, ¿sí? Para un mismo número, ¿sí? ¿Qué sé yo? Se me ocurre dividir esta la igualdad para todo para C cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría? C cuadrado sobre C cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado, todo sobre C cuadrado. Entonces, ¿esto qué quedaría? 1 es igual a sobre C elevado al cuadrado más B sobre C elevado al cuadrado. Porque sería este con este y este con este. ¿Estamos de acuerdo? Por la propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y luego las leyes de exponentes que conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí? Repetir, Inge, esa partecita. Ya. A ver. Aquí podría, justamente esto ¿qué es? Esto, ¿se acuerdan de este teoremita que habíamos visto? B sobre X más D
sobre X, ¿a qué es igual? X sobre B más D. ¿Estamos de acuerdo? Este teoremita que habíamos visto de la suma de fracciones con denominador común. Lo voy a usar en el otro sentido. Quedaría A cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué quedaría? Ah, la división es esto, A sobre C al cuadrado más B sobre C elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí sí está más claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿De esto llego arriba? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Sí. ¿Sí? Ya. Ahora sí, vemos las razones trigonométricas como aparecen. El seno del ángulo ¿a qué sería igual? En este sentido sería cateto opuesto que es A sobre hipotenusa que es C. ¿Sí? El coseno del ángulo ¿a qué sería igual? Cateto adyacente que es B sobre la hipotenusa que es C. Oh, miren, interesante, porque aquí ¿qué quedaría? 1 es igual A sobre C, ¿qué es? El seno de A. El seno de A elevado al cuadrado. Más, acá ¿qué tendríamos? B sobre C el coseno de A. Coseno de A elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, miren, puesto que esta proposición es verdadera, porque justamente es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Resulta que esta proposición también sería verdadera por la definición de equivalencia lógica, ¿no? Porque esta resulta ser lógicamente equivalente a la de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya, y aquí un pequeño detalle, ¿sí? Un pequeño detalle, ¿sí? Es, digamos, una convención bastante común y usada, ¿sí? En muchos aspectos y en muchos libros. En lugar de escribir esto, seno de A elevado al cuadrado, se suele escribir esto, seno cuadrado de A. Y en lugar de coseno de A elevado al cuadrado, se suele escribir así, coseno cuadrado de A. ¿Sí? Es una notación bastante común. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Se suele escribir de esa forma. ¿Sí? Es muy común usarlas. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos, ¿sí? Veamos seno cuadrado de ¿a qué nos estamos refiriendo? Al que el seno del ángulo A está elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Justamente, y esto sí quiero evitar, ¿no es cierto? Porque sí ha habido muchas veces que confunden el seno cuadrado de A y quieren aplicar, ¿no es cierto?, la definición del cuadrado, ¿sí? Y suelen hacer esto, ¿sí? Suelen hacer esto. Este es un error muy común, ¿sí? Pero es fatal, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El seno cuadrado de A, ¿sí? Es igual por su propia definición, es el seno de A elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto está correcto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Y bueno, aquí si quiere por definición de cuadrado, esto sería el seno de A, ¿sí? Por el seno de A, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? sí, ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y hay otra cosa que había visto por ahí que suelen confundir cuando encuentran cosas como seno de A, ¿sí?
En ocasiones piensan que esto es un producto, o sea, están multiplicando el seno por el ángulo A. O sea, sí. Sí, a veces hacen cosas de este estilo. Este también suele ser un error bastante común. Que el seno está multiplicando al ángulo, ¿no? ¿Sí? Es un solo paquete. ¿Sí? Seno de un ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Listo. Algo más por ahí que me suele pasar. No creo que esos son los dos errores más comunes. Ya vamos a ir viendo más cosas respecto a estas razones trigonométricas. ¿Sí? Ahora sí, veamos más. Esto nos dice, miren, esta proposición es verdadera, que es justamente la primera de las identidades pitagóricas y la más usada, ¿sí? ¿Por qué la más usada? Porque justamente de esta de aquí se deducen dos bastante usadas, que son, miren, despejando de aquí, quedaría que el seno cuadrado del ángulo A es igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo A, ¿sí? Y si despejo el coseno, ¿cierto? Sería 1 menos el seno cuadrado del ángulo A. Estas dos identidades, si quieren llamarlo identidades, ¿sí? Son verdaderas y se deducen de justamente esta de aquí, de la identidad pitagórica más conocida. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, estas dos, si quieren, hagan un marquito y demás, son las razones, las identidades trigonométricas más usadas. ¿Sí? Seno cuadrado de A es 1 menos coseno cuadrado y coseno cuadrado de A es 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Son las más usadas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de eso? Justamente esas dos se deducen de esta. ¿Sí? Ya. Ahora. ¿Sí? Ahora. Ta. ¿Qué pasaría? Otra vez voy a comenzar en C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Pero en lugar de dividir todo para C, ¿sí? Voy a dividir todo para A cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría C cuadrado sobre A cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más B cuadrado, todo dividido para A cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría esto? C sobre A elevado al cuadrado es igual a 1 más B sobre A elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces digo, a ver, ¿qué es C sobre A? C sobre A vendría a ser que C sobre A, la cosecante del ángulo A, es justamente C sobre A, porque es el inverso multiplicativo del seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y qué es B sobre A? Ah, a ver, yo me puedo acordar que aquí la tangente del ángulo A sería igual a A sobre B, ¿no? Es decir, la cotangente del ángulo A sería igual a ¿qué? A B sobre A. Es decir, miren, aquí ¿qué tendríamos? La cosecante de A elevado al cuadrado es igual a 1 más la cotangente del ángulo A elevado al cuadrado. Esta es puesto que esta es verdadera, esta también sería verdadera y es justamente la demostración de esta proposición de aquí. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cómo deducirían esta de aquí? ¿Cómo deducirían la 2? ¿Cómo deducirían la 2? Ah, ¿cómo deducirían la 2? A partir de esto, ¿no? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo deducirían la 2? ¿Para qué dividirían?
Para B cuadrado. Para b cuadrado, que es lo único que nos faltaba, ¿no? Entonces sería c cuadrado sobre b cuadrado es igual a más b, a cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? C sobre b elevado al cuadrado es igual a sobre b elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué es a sobre b al cuadrado? A sobre b al cuadrado es la tangente. Entonces tenemos la tangente del ángulo A elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Sería igual a c sobre b al cuadrado. ¿Y qué es c sobre b? C sobre b es justamente la secante del ángulo A. Ese es c sobre b. ¿Por qué? Porque la secante es el inverso multiplicativo del coseno. Y el coseno es b sobre c. Entonces, aquí sería justamente la secante del ángulo A elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Ya? Entonces, estas son las identidades trigonométricas más usadas justamente. ¿Sí? Las pitagóricas. Se usan bastante la 2 y la 3, pero más que la 2 y la 3 se usan más las dos de aquí, las dos rosaditas que se deducen de la 1. ¿Sí? Esas dos rosaditas se usan más que la 2 y la 3. ¿Sí? Eso como recomendación para que vayan viendo cuáles son importantes grabarse, por así decirlo. ¿Sí? Importante grabarse, no. ¿Sí? Ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras y ese tal vez es el único que toque grabarse y luego deducen si no me acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ya. Vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Vamos a hablar, ¿sí? De los ángulos y los de sistemas justamente de medición de ángulos. ¿Sí? De ángulos y los sistemas de medición de ángulos. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto que un ángulo es la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. ¿Sí? Es lo que habíamos visto el día de ayer. ¿Sí? De manera, por ejemplo, precisa, si AB y AC son dos rayos no colineales, es decir, los puntos A, B y C no son colineales, ¿sí? Se define el ángulo de vértice A y lados, justamente el rayo AB y el rayo AC, ¿sí? Como la unión de esos dos rayos. Y se representa así, BAC o CAB. Justamente tenemos aquí un rayo y otro rayo, el rayo de origen A con origen en A, ¿no es cierto? Sí. Con origen en A, este rayo que pasa por B y el rayo que pasa por C, ¿cierto? La unión de estos dos rayos es el ángulo BAC, o si lo quiero ver, CAB, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo puedo notar a este ángulo, ¿sí? Y aquí hay un datito más. Al rayo AB y al rayo AC les llaman los lados de, ¿sí? Le llaman normalmente los lados del ángulo, ¿sí? Ya, la definición de ángulo. Vamos avanzando un poquito más. La medida angular se define a través de varios axiomas, ¿sí? Y dado el ángulo BAC, ¿sí? La medida de ese ángulo se representa así, ¿no? La medida del ángulo BAC, ¿sí? ¿Y cuáles son estos axiomas que definen la medida angular? Son los siguientes, ¿sí? Que hablábamos ayer. A cada ángulo se le asigna un único número mayor que 0 y menor que 180. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice 2, la construcción de ángulos. ¿Sí? ¿A qué se refiere este axioma de construcción de ángulos? Dice, sea un rayo AB, ¿sí? En la frontera de un semiplano H. ¿Sí? Ya voy a hacer el dibujito de esto. Para cada número real, R,
en el intervalo de 0 a 180, existe un único rayo, ¿sí? AP en el semiplano, donde P está en el semiplano H, ¿sí? Tal que justamente la medida, ¿sí? Del ángulo BAP es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a explicar un poquito este axiomita, ¿sí? Entonces dice, dado un rayo AB, ¿sí? Dado un rayo AB, ¿sí? En la frontera de un semiplano. Entonces, ¿qué es un semiplano? Un semiplano es, dado una recta, ¿sí? Dado una recta, ¿sí? Dado una recta, un semiplano es justamente esta región de aquí, este es un semiplano 1, ¿sí? Y esta región de acá arriba, por encima de la recta, es el semiplano 2. A eso se refiere con semiplano. Entonces, dado, miren, el rayo en la frontera, justamente, ¿qué significa? Que este rayo está en la frontera de un semiplano. Asumamos que el semiplano que estoy escogiendo es el de acá abajo, ¿sí? Asumamos esa situación. ¿Sí? Ya. Este es el semiplano en cuestión, el semiplano H. ¿Sí? Entonces digo, ya, y hay un punto P aquí. ¿Sí? Hay un punto P aquí. ¿Sí? Un punto P. Entonces dice, dada la medida R, ¿sí? Dada la medida R, que pertenece al intervalo de 0 a 180, ¿sí? Dada esa medida, existe solo un único rayo, ¿sí? Existe un único rayo, ¿sí? Con origen en A, ¿sí? Y que pasa por P, donde este es el punto P, tal que justamente la medida de este ángulo, ¿sí? Del BAP es E. O sea, la medida angular es E. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ángulo? Dada, primera situación, dado un ángulo cualquiera, su medida está entre 0 y 180. ¿Sí? Dado un ángulo cualquiera, su medida está entre 0 y 180. Y dada una medida de 0 y 180, existe, ¿sí? Un ángulo con esa medida. Eso es lo que nos está diciendo la parte, ¿sí? Entonces, dada la medida de un ángulo, yo puedo construir ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Ya, eso con respecto a la construcción de los ángulos. Luego viene este axioma de la suma de ángulos, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Si D está en el interior del ángulo BAC, ¿a qué se refiere con el interior del ángulo BAC? A un ángulo BAC, ¿sí? A la región que está aquí adentro, por así decirlo, se le llama el interior del ángulo. Y aquí hay un punto en el interior. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la suma de ángulos? Nos dice que yo puedo trazar un rayo con origen en A y que cruza por D, ¿sí? Y aquí se forman dos ángulos. Se forma el ángulo DAC y el ángulo BAD. ¿Qué es lo que nos dice este axioma? Nos dice que la medida del ángulo BAC es igual a la suma de las medidas del ángulo BAD y el ángulo DAC. O sea, esta medida más esta medida, ¿sí? Es la medida de todo el ángulo, ¿sí? Queda bastante evidente, ¿sí? En ese sentido, ustedes los tomaron ya directamente como teoremas. Son axiomas de las medidas angulares. Y finalmente, respecto a los ángulos suplementarios, ¿sí? Dice, sean AB y AC dos rayos opuestos. ¿A qué se refiere con dos rayos opuestos? A dos rayos que están en la misma recta, pero justamente este vendría a ser el punto A de origen. AB, este sería de aquí para acá, y AC sería de aquí para acá. Eso se refiere con rayos opuestos, ¿sí? Y luego, el rayo AD, que puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera. ¿Qué pasa con esta situación? Que la medida del ángulo AD
digamos, el BAD, más la medida del ángulo DAC da 180. ¿Sí? Es 180. ¿Sí? Entonces, eso tener en cuenta. ¿Sí? A eso se refiere con estas axiomas que definen implícitamente la medida angular. ¿Sí? Ustedes ya los conocían estos axiomas, ¿cierto? Simplemente recalcarles esa situación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Ya. Ya. Luego voy a volver sobre esto. ¿Sí? Vamos a hablar del sistema, del sistema sexagesimal para medición de ángulos, ¿sí? Y del sistema radial para medición de ángulos, que son dos sistemas que nos sirven para medir ángulos, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? ¿En qué sentido vamos a hablar de estos dos sistemas? Vamos a introducir, ¿sí? Vamos a introducir primero el sistema sexagesimal. ¿Y cómo lo vamos a dividir? ¿Cómo vamos a introducir este sistema? Vamos a hablar de la circunferencia. Y antes de hablar de la circunferencia, ¿cómo definirían ustedes una circunferencia? ¿O qué les dijeron que era una circunferencia? ¿Qué les dijeron que era una circunferencia? Aquella figura geométrica que ¿qué? Cuéntenme, ¿qué es una circunferencia para ustedes? Circunferencia. Sí. Habla mucho de esto de la circunferencia y habla mucho del círculo. ¿Sí? Dos términos bastante usados. ¿Sí? Hay una diferencia entre ellos, ¿no? ¿Sí? Una cosa es la circunferencia y otra cosa es el círculo. Aunque a veces los trata como sinónimos, no lo son. ¿Sí? No son sinónimos. ¿Qué es una circunferencia? Cuente. Es el borde, no sé cómo explicarlo. ¿El borde de qué? ¿El borde de esta hoja? El círculo, el borde del círculo. El círculo es todo y la circunferencia solo es su... No sé Ya. cómo explicar. Sí, sí, ya. Ya, pero ¿qué es la circunferencia? O sea, sí, está muy bien. Esa idea de que dice el borde del círculo, ¿sí? Es la circunferencia, sí, en efecto, sí. Entonces ahí queda por saber qué es el círculo, ¿sí? ¿Qué es una circunferencia? A ver, alguien que nos ayude. ¿Qué es una circunferencia? Puede ser una recta que no tiene inicio y no tiene fin. Una recta no tiene inicio ni fin, ahí está una recta. ¿Esa es una circunferencia? Sería una curva plana y cerrada. Una figura plana y cerrada. Se me ocurre una figura plana y cerrada. Ya, esa es una figura plana y cerrada. Otra figura plana y cerrada. Otra figura plana y cerrada. ¿Sí?
No creo. A ver, mejoren esa definición. Pero que sus puntos están a la misma distancia del centro. Ya. ¿Sí? Entonces, ya, eso ya suena un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, una circunferencia, ¿sí? De centro C, de centro, donde centro es un punto, ¿sí? Centro es un punto, ¿sí? Es, ¿sí? El siguiente conjunto, ¿sí? Por el axioma de construcción de clases existe, ¿sí? El conjunto de todos los puntos, ¿no es cierto? X tales, ¿sí? Que la distancia del centro a ese punto X es constante, ¿sí? Entonces, la circunferencia de centro C y radio R, ¿sí? Entonces, siempre una circunferencia se define a través de qué? De su centro y su radio, ¿sí? Entonces, la circunferencia de centro C y radio R es el siguiente conjunto, ¿sí? Es el conjunto de todos los puntos X tales que la distancia de C a X es igual a X, ¿sí? En ese sentido, dibujo el punto C, ¿no es cierto? Sí, así. Ya, ¿sí? Esta es mi circunferencia de centro en C, ¿sí? Y radio R. ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de todos los puntitos que están aquí, ¿sí? Que es, como decía su compañera, forman parte del borde, ¿sí? Se llama circunferencia. Ese conjunto en particular, ¿sí? Y la región dentro, por así decirlo, ¿sí? De la circunferencia le llaman el círculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, normalmente y el sentido eh, ya real casi se los trata como sinónimos a circunferencia y círculo, pero sí tener claro qué es un círculo, sí, qué es la circunferencia, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto? ¿Sí? Miren cómo sigue apareciendo, ¿no es cierto?, el axioma de construcción de clases en todo momento, ¿no? ¿Sí? Es el más importante de los axiomas de los conjuntos, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos aquí cosas interesantes sobre las circunferencias. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esta circunstancia. ¿Sí? Vamos a hablar de un teoremita súper importante de las circunferencias que quiero aclarar, pero que no está aquí. No importa. Hablemos de ese aparte. ¿Sí? Vamos a hablar de un teoremita súper importante de las circunferencias, que es el siguiente. ¿Sí? Dadas dos circunferencias. ¿Sí? Dadas dos circunferencias. ¿Sí? Con centros diferentes, llamémosle el centro de la circunferencia C, ¿sí? Llamémosle, qué sé yo, O, ¿sí? La circunferencia C es O, y de la circunferencia D es N, llamémosle, ¿sí? Los centros respectivamente, ¿sí? Entonces, a partir con este centro de aquí, yo puedo trazar un rayo y otro rayo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El rayo A o B, pongámoslo, ¿sí? El rayo A o B, ¿sí? Y por acá tracemos otros par de rayos. Ta, 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 ¿sí? Llamémosle D, C, E y F, ¿cierto? ¿Sí? Al trazar dos rayos, hay un único punto,
¿sí? De cruce entre la circunferencia y el rayo. Llamémosle a ese punto P, en este caso, y Q acá. El de acá llamémosle R y S, esos puntos de crucecito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. A la figura geométrica propiamente dicha, ¿sí? Que es parte de la circunferencia, ¿no es cierto? Y está entre los puntos R y S, a esta regioncita normalmente le llaman el arco, ¿sí? De extremos R y S, ¿sí? Igual acá, el arco de extremos P y Q, ¿sí? El arco en la circunferencia C, ¿sí? PQ. ¿Y cómo se simboliza esa figura geométrica? Pues así, ¿no? El arco PQ, en este caso, el arco RS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. El teoremita dice lo siguiente, dadas estas dos circunferencias, ¿sí? Dadas estas dos circunferencias, ¿sí? El, ¿sí? Con radios diferentes, si quieren decirlo, con dos rayos diferentes y demás, ¿sí? La longitud de la circunferencia, ¿cierto? La longitud de la circunferencia es constante, es proporcional a la longitud del radio, ¿sí? Es decir, la longitud de la circunferencia, C, ¿sí? Llamémosle la medida de la circunferencia, ¿no es cierto? C, partido para la longitud de su radio, que sería OP, es igual a la medida de la circunferencia D, ¿cierto? De la circunferencia D, partido para su radio, OE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es una de las propiedades súper importantes de la circunferencia. Inge, tal vez puede repetir la última parte, ya me perdí. Ya, a ver. La longitud de la circunferencia, ¿cierto? La longitud de la circunferencia, ¿sí? Dividido para la longitud de su radio, ¿sí? En cualquier circunferencia es constante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La longitud de la circunferencia, o sea, la medida de la circunferencia, ¿sí? Partido, ¿sí? Justamente para su radio, ¿sí? Es constante, ¿sí? Es constante, ¿sí? Ya, y de hecho, ¿sí? Justamente la medida de la circunferencia partido para su diámetro, llamémosle por aquí, cogemos este punto de aquí y alarguémoslo, ¿sí? Un poquito para acá. Acá hay otro punto, que si yo llamémosle X, y el de acá llamémosle Y, ¿sí? Aquí su diámetro sería justamente el segmento YP, ¿sí? Entonces, la medida de la circunferencia YP, de la circunferencia partido por su diámetro, que sería YP, sería igual a la medida de la circunferencia D, ¿sí? Partido para su diámetro, que en este caso sería RX, ¿sí? Esta, en cualquier circunferencia, en cualquiera que yo trace de circunferencias, la relación, ¿no es cierto?, entre la medida de la circunferencia y su diámetro es constante, y esa constante le dieron nombre, y se llama pi. ¿Sí? Esa medida se llama pi. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Sí?
Ya. Esa es la primera parte del teoremita, ¿sí? Y la segunda parte del teoremita nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice que justamente si la medida del ángulo A o B, ¿sí? Es igual a la medida del ángulo ENF, ENF, ¿sí? ¿Qué creen que pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? O sea, esos dos ángulos son congruentes. El A o B y el ENF son congruentes. ¿Qué podría decir? ¿Sí? ¿O qué relación habría justamente entre los arcos RS y RQ y PQ? Ah, ¿qué pasaría con la medida de esos ángulos? De esos arcos. Cuenten. ¿Sería la misma? Seguro que serían la misma. Seguros que serían la misma. ¿Serían congruentes? No, no creo que serían congruentes. Las medidas de esos ángulos, de esos no serían necesariamente las mismas. Ah, ¿qué pasaría? Cuenten. Ah, ¿qué pasaría? ¿Cómo estarían relacionados esos dos arcos? ¿Cómo estarían relacionados esos dos arcos? Ah, ¿cómo estarían relacionados esos dos arcos? Ah, ¿qué pasaría? ¿Cómo estarían relacionados esos dos arcos? ¿Sí? Si las medidas de estos dos ángulos son congruentes, dos circunferencias, justamente, las medidas de los arcos subtendidos por esos ángulos, ¿no es cierto? ¿Cómo están relacionados? Pues la medida de PQ partido para su radio, que sería OP, ¿sí? Sería igual a la medida del ángulo RS partido para sus respectivos radios. En este caso, RN. ¿Estamos de acuerdo? RN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O NR, como quieren verlo. NR. NR. ¿Sí? O si lo quiero ver con respecto a los diámetros, la medida, ¿cierto? Del arco PQ partido para su diámetro, que sería YP, sería igual a la medida del arco RS partido para ¿qué? Su diámetro, que sería RX. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, leyeron la nota de clase. ¿Aló? ¿Sí o no? Cuéntenme. Inge, yo no alcancé a leer la nota de clase. Bueno, en la nota de clase está este teoremita, si no lo leyeron. Lo que nos dice es justamente es,
Primero, la longitud de la circunferencia, ¿sí? Que es justamente la medida del todo el arco, por así decirlo, ¿sí? De toda la circunferencia, partido para su diámetro o su radio, cualquiera de los dos, ¿sí? Es una relación constante en cualquier circunferencia, ¿sí? En cualquier circunferencia ocurre esto, ¿sí? Y respecto a los arcos, ¿sí? Si este ángulo es congruente con este otro ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una relación entre sus arcos. La relación entre el arco PQ con respecto a su radio o su diámetro es igual, es constante con respecto al arco formado en esta otra circunferencia, ¿sí? Respecto a su radio o su diámetro, o cualquiera de los dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Esta relación también tiene que ver con pi. Esta relación, ¿cómo está relacionado con pi? Sí están relacionados, pero ya no tan fuerte, ¿sí? Ya no están relacionados, pero hay una relación, sí, pero ya no hay una relación tan fuerte, ¿sí? La relación fuerte que hay es entre la medida de toda la circunferencia, ¿sí? Entre la medida de toda la circunferencia y el diámetro, ¿sí? La medida de toda la circunferencia partido para su diámetro es exactamente, ¿sí? En cualquier circunferencia, ¿sí? Entonces, si ustedes, esto desde tiempos siempre lo han querido hacer, ¿no? En el sentido de eh, medir la circunferencia, ¿cierto? El- la longitud de la circunferencia y compararlo con su radio. Y desde ahí hubieron ya las aproximaciones, las primeras aproximaciones de pi, ¿no? Que es aproximadamente 3.14, ¿sí? Y una cosa interesante de este numerito pi, resulta que ese numerito pi no es un número racional, es un número irracional, ¿sí? De hecho, es uno de los numeritos, el número irracional más conocido, ¿no? ¿Sí? Pi. Ya. A ver, ¿por qué se introduce esto? Justamente esto nos va a permitir, ¿sí? Introducir las relaciones de medida de ángulos, ¿sí? Pero ya no de solo ángulos agudos, ¿sí? Sino de ángulos cuya medida sea mayor, ¿sí? A, a 90, ¿sí? Y también ángulos cuya medida sea mayor a 180, ¿sí? Esta idea nos va a permitir, con la idea de la circunferencia, tener justamente la medición de ángulos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los sistemas de medidas de ángulos, ¿sí? Entonces, el primer sistema de medida de ángulos es justamente el sistema sexagesimal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Cómo se toma la medida de ángulos sexagesimales? ¿Sí? Entonces, trazo un ángulo, ¿sí? Trazo un ángulo cualquiera, ABC, el ángulo ABC. Dado ese ángulo, con centro en B puedo trazar cualquier círculo, ¿sí? Cualquier circunferencia, ¿sí? Dado el centro, puedo trazar con un radio determinado cualquier circunferencia. Y al trazar esa circunferencia, hay dos puntos de cruces con el ángulo, el punto X y el punto Y respectivamente, ¿sí? Concentro ahí, ¿no es cierto? Concentro ahí, eh, trazo otro ángulo, ¿sí? Otro ángulo, ¿sí? Que sus puntos de cruce, ¿no es cierto? Sean P y Q con la circunferencia C, ¿sí? Trazo esos dos ángulos con cuyos puntos de cruce son P y Q respectivamente. Tal es que, justamente, la medida del arco PQ, ¿sí? Tal es que justamente la medida del ángulo PQ sea 1 sobre 360. O sea, es un 360
Y este va a ser mi patrón de medida. ¿Sí? La medida del arco, ¿cierto? Va a ser mi patrón de medida para medir, ¿quién? Al ángulo ABC. Voy a medir el ángulo ABC con este patrón, con esta medida. ¿Y cómo se mide? Luego se dice que justamente medir PBQ. ¿Cuál es el ángulo PBQ? Este, P. Ese tiene de medida un grado. Ese, ¿qué es un grado entonces? Un grado es la medida del ángulo, ¿sí? Del ángulo que el arco que subtiende ese ángulo, ¿sí? Tiene medida sobre 360 de la longitud de la circunferencia. ¿Sí está claro? ¿Sí ya se entiende que es un grado? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? ¿Qué es un Sí. grado? Es la medida del ángulo tal que el arco subtendido por ese ángulo, ¿sí? Tiene medida 1 sobre 360 de toda la circunferencia. ¿Sí? De la medida de la circunferencia. ¿Sí? Y luego, ¿cómo mido o cuál sería la medida del ángulo ABC? Pues simplemente, ¿sí? Sería que la medida del arco XY, la medida del ángulo XY, del arco XY, partido para la medida del arco PQ, ¿sí? En grados. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la medida en grados de ese ángulo, del ángulo ABC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Del ángulo ABC. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entre justamente la medida del arco subtendido por el ángulo ABC, ¿sí? Y el arco cuya medida sea un grado. ¿Estamos de acuerdo? Y así se mide ángulos en el sistema sexagesimal. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. De ahí suele decirse normalmente que el arco, la circunferencia completa tiene 360 grados, ¿no? ¿Sí? Justamente viene de la definición de grado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Un cuarto de la circunferencia tiene 90 grados, ¿sí? Y la mitad de la circunferencia tiene 180 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora sí. Eso con respecto al sistema sexagesimal. Respecto al sistema radial, ¿cierto? ¿Sí? Respecto al sistema radial, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esta medición en cambio? Yo quiero medir el mismo arco, el mismo ángulo, el ABC, tras una circunferencia cuyos puntos de cruce son X y Y. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a trazar un ángulo, ¿sí? Dos rayos, ¿sí? Dos rayos cualesquiera, y la distancia, ¿sí? O la medida del arco PQ, ¿sí? La medida del ángulo PQ va a ser igual a la medida del radio. Va a ser igual a la medida del radio. ¿Sí? Entonces, la medida del arco PQ es la medida del radio. ¿Sí? PB. ¿Sí? En este caso. Entonces, este arco, ¿sí? Va a ser mi patrón de medida. ¿Sí? Ahora sí, justamente el arco cuya medida, ¿sí? Sea igual a la del radio, ¿cierto? ¿Sí? La medida del ángulo que subtiene ese arco se le llama radián, un radián. Entonces, ¿qué es un radián? Es la medida, ¿sí? Es la medida del ángulo, ¿sí? Que subtiende un arco, ¿sí? De medida igual al radio de la circunferencia de ese arco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ese es un radián. Ya. ¿Y cómo medimos en radianes? Ah, la razón. ¿Cómo se mide? En ese sentido, la medida del ángulo ABC en radianes
va a ser igual a ¿qué? A la razón entre la medida del arco XY para la medida del arco cuyo del arco cuya medida es igual al radio. ¿Estamos de acuerdo? Luego sabemos que la longitud de la circunferencia, justamente es 2pi veces, ¿sí? El radio de la circunferencia, ¿sí? 2pi veces. De ahí se dice, ¿no es cierto?, que la circunferencia mide 2pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 2pi radianes. Un cuarto de la circunferencia, ¿sí? Mide pi medios radianes. ¿Sí? Un medio de la circunferencia mide pi radianes. ¿Sí? Y ahí tenemos ya un tema de conversión entre el sistema sexagesimal y el sistema radial. ¿Sí? ¿Cuál es la que normalmente se usa? Pues esta relación, ¿no? ¿Sí? Pi radianes equivalen a 180 grados o 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? Decir, si yo estoy midiendo mi ángulo, ¿cuánto sería 30 grados en radianes? Ah, sería, a ver, los 30 grados tengo que multiplicar por este factor de conversión. 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí se cancela y esto con esto, quedaría 6, digamos, 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, 30 grados equivalen a pi sextos radianes. ¿Sí? 60 grados, ¿a cuánto equivaldría? A pi tercios radianes. ¿Sí? 45 grados, ¿a qué equivale? A pi, ¿sí? Pi cuartos radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 90 grados, ¿a qué equivale? A pi medios radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Y esos son los ángulos más usados, ¿no? ¿Sí? Y el intercambio entre el uno y el otro sistema en sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto? ¿Sí? Y justamente lo que les decía, dados dos círculos, ¿sí? Con centros P y Q respectivamente, ¿sí? AB y F diámetros respectivamente, ¿qué pasa? La medida de la circunferencia partido por la longitud de su diámetro es constante. Es igual a la medida de la circunferencia de partido para la longitud de su diámetro. ¿Sí? Y esa longitud, ¿no es cierto? Justamente se le llama, es una constante y se le denomina pi y se la representa con este signo. Sí, esto que ya habíamos hablado al rato que introducíamos esto de la circunferencia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí? Ya. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder tener medidas de ángulos superiores, ¿sí? A 180, ¿cierto? Y vamos a poder medir ángulos superiores a 180, ¿sí? Superiores obviamente a 90, ¿sí? Y ya vamos a ver qué consecuencias, qué cosas buenas traemos hacia las razones trigonométricas, que inicialmente solo servían, digamos, para ángulos agudos. ¿Sí? Ya vamos a generalizar estas razones trigonométricas para ángulos no solo agudos, obtusos y mayores y cuya medida sea mayor a 180. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Ya. Dejemos hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Haremos la próxima clase justamente de la definición, ¿sí? De ángulos en un sistema de coordenadas. Y justamente nos va a tocar definir
qué es un sistema de coordenadas previo a definir un ángulo en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Ya. Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos el día lunes de aquí, ¿no?